Bueno, como siempre, pues en el AIS del año pasado hubo un montón de comunicaciones de mieloma múltiple. Es verdad que quizá en el tratamiento de primera línea no hubo grandes novedades y sobre todo lo que asistimos fue a la actualización de una serie de ensayos clínicos que consolidaban los resultados que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Se posicionan claramente la utilización de los cuatripletes con la introducción de los anticuerpos monoclonales anti-CD38 dentro del tratamiento de primera línea, tanto en pacientes candidatos como en pacientes no candidatos a trasplante autólogo. El impacto que tiene la introducción de, sobre todo, daratumumab, pero también isatuximab en esta situación específica. Algo que yo creo que merece la pena destacar también es la necesidad de estandarizar de alguna manera cómo medimos la enfermedad mínima residual en estos pacientes, sobre todo por la posibilidad de transformar en finitos tratamientos que en el momento actual pues se utilizan hasta progresión de la enfermedad o hasta toxicidad inaceptable. Querría destacar también el papel que aún sigue teniendo en el momento actual el doble trasplante autólogo en aquellos pacientes con citogenética de mal pronóstico, que a pesar de los avances en la primera línea, pues el mal pronóstico sigue allí, los resultados en términos de supervivencia libre de progresión son significativamente inferiores y después la introducción quizá pues, de nuevas estrategias para la movilización de progenitores hematopoyéticos a sangre periférica en aquellos pacientes que no movilizan adecuadamente. Bueno, también hubo un montón de comunicaciones que hacían referencia a pacientes en recaídas con pocas líneas de tratamiento, bien y en recaídas a múltiples líneas de tratamiento y un poco pues para contextualizar y para centrar el tema, pues hablar de las combinaciones con fármacos no tan nuevos, con fármacos que ya venimos utilizando desde hace muchos años, un poco en función del tratamiento de primera línea recibido por parte del paciente y sin duda alguna yo creo que en el campo de los pacientes en recaída o refractario las grandes estrellas son por un lado los anticuerpos biespecíficos y por otro lado las células CAR-T, estrategias terapéuticas que tratan la enfermedad de manera muy diferente a como la hemos venido tratando, que ofrecen sobre todo las células CAR-T un porcentaje muy elevado de respuestas globales y de remisiones completas en pacientes triples refractarios, incluso en pacientes quíntuples refractarios. Con un perfil de toxicidad pues también muy específico, sobre todo el síndrome de liberación de citoquinas, la toxicidad neurológica menos frecuente y en el caso de los anticuerpos biespecíficos, la hipogammaglobulinemia severa asociada a infecciones oportunistas en un porcentaje no despreciable de pacientes. Un poco en resumen, que a pesar de la mejora de los tratamientos de primera línea, seguimos teniendo un porcentaje de pacientes no despreciable que recaen o progresan y bueno, una serie de estrategias terapéuticas que ya con la información que tenemos más consolidada que en el año anterior, pues bueno, pues ofrecen esperanzas. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad que es muchísimo menos frecuente que el mieloma. De alguna manera es una prima hermana del mieloma y la amiloidosis que tratamos los hematólogos fundamentalmente es la amiloidosis AL. Hay otras amiloidosis pues, que aparecen
en el contexto de otras patologías sistémicas en las cuales el hematólogo no tiene intervención directa. Puesto que es una patología muy poco frecuente, realmente si comparamos el número de presentaciones, el número de comunicaciones que se han hecho en amiloidosis en comparación con el mieloma, pues son significativamente inferiores, ¿no? Pero si tengo que resumir en pocas palabras un poco lo que se discutió en la reunión del postage, creo que se presentaron un par o tres de trabajos que recogían pues la evidencia en mundo real, como se ha venido a llamar en el momento actual, de el diagnóstico y manejo de pacientes con amiloidosis en instituciones con mucha experiencia en el manejo de esta patología en concreto y a lo largo de mucho tiempo, que yo creo que indicó claramente el impacto que tiene la afectación cardíaca como factor pronóstico, y un dato que a mí me pareció muy interesante, que es el pequeño porcentaje de pacientes que al final llegan a un trasplante autólogo inferior al 10%. Yo personalmente pensé que llegaba a un porcentaje más elevado de pacientes al trasplante autólogo o se consideraba candidato a un trasplante autólogo. Y después, pues aparte de estas series retrospectivas, pues destacar pues, el papel de la inclusión de daratumumab dentro del tratamiento estándar de primera línea hasta el momento actual, siguiendo el estudio Andrómeda con una mejoría significativa del porcentaje de respuestas y también de la supervivencia a largo plazo de la enfermedad, y la actualización de algunos ensayos clínicos que utilizan anticuerpos monoclonales o agentes dirigidos específicamente contra las fibrillas de material amiloide. Un poco en resumen, pues bueno, una patología mucho menos frecuente en la que hay pues bueno, un menor porcentaje de ensayos clínicos y hay menor investigación, pero pues bueno, con estrategias terapéuticas que probablemente mejorarán también pues la supervivencia de los pacientes a largo plazo.